Buenas noches, hermano, ¿cómo están? Dios le bendiga. Qué gusto de verle, qué bueno que está aquí. Gloria a Dios, en el mejor lugar que podamos estar es para estudiar la palabra de Dios, amén. Y hoy vamos a estar ahí siguiendo con el estudio en el libro de Josué. Vamos a estar del capítulo 20 al 22. ¿Qué le parece si me acompaña a hacer una pequeña oración para poner este tiempo en las manos del Señor y que Dios hable a nuestro corazón? ¿Qué le parece? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu amor, Señor, es poderoso, Padre. Damos gracias porque nos permites estar en este lugar para aprender de tu palabra. Prepara, mi Señor, nuestro corazón, Padre, para que podamos recibir la palabra que tú tienes para nosotros en esta noche. Mi Dios, que dé fruto a 100 por 1, Padre. Úsame, Señor, para compartir con mis hermanos tu palabra. Háblanos de una manera puntual. Queremos reflejarnos en tu palabra y parecernos cada día más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire, el tema que le voy a compartir es los levitas y las ciudades de refugio. Eso está ahí en el capítulo 20. No vamos a leer los versículos porque son muchos y para hacerlo lineal me tardaría mucho. Pero si usted está dispuesto, le damos hasta medianoche. Yo soy como las computadoras, así se va abriendo ventanitas. Sí, dice las ciudades de refugio que están ahí en el capítulo 20. Le voy a hacer una pregunta, no me la conteste. ¿Qué es un refugio? Mire, un refugio es un lugar o medio que ofrece protección, que ofrece seguridad o un amparo frente a un peligro, o a una amenaza o una situación adversa. Puede ser físico, como un lugar, una cueva, una casa segura, un albergue, o puede ser de algo figurado, como una persona puede ofrecerte un seguro, una comunidad, o incluso una creencia que brinde consuelo y que brinde resguardo. Hay algunos estados dentro de esta nación donde son muy comunes los tornados. Las casas están equipadas con lugares de refugio, que esos lugares sirven para proteger a las personas, les brinda seguridad, y el objetivo de esos refugios es brindar esa protección durante una situación adversa, guardar tu vida durante un peligro inminente. Por eso se le llama refugio. Y las ciudades de refugio eran bien importantes que se establecieran después que Israel se asentara en la tierra prometida. Tienen un propósito, y el propósito era brindar protección ya lo vamos a ver, al homicida, al que mataba a alguien por accidente. Imagínate que alguien que conduce por una carretera, bueno, en aquellos tiempos no había, conducía su camello por algún lugar, se le atravesaba a alguien, un accidente, y la persona moría. Sucedía que, imagínate, antes de que se hagan las investigaciones, la familia de la persona puede cobrar venganza, pero fue un accidente. Entonces, para eso se establecían los lugares de refugio. Eran lugares de refugio donde la persona podía acudir a ella buscando que se le resguardara su vida de la persona que podría cobrar venganza. Ese era el propósito de las ciudades de refugio. Era un lugar donde la persona podía ser escuchada y podía exponer lo que había sucedido. Y las ciudades de refugio tienen una figura en el Antiguo Testamento que tiene un valor tipológico que apunta hacia la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. Se presenta una comparación, vamos a estudiarla, entre las ciudades de refugio como un tipo y su antitipo, que es Cristo, destacando esos paralelos entre las ciudades de refugio y nuestro refugio seguro, que ahora es Cristo Jesús. Amén. Las referencias principales de las ciudades de refugio, mira, no voy a ir a los textos, los voy a llevar así como expositivo, porque es mucho, pero me tienes confianza. Sí, vamos a compartir la palabra de Dios. Dice, mira, Dios instruye a Moisés, esto está, te voy a dar la cita, ahora sí te va a quedar de tarea para que lo leas en tu casa y lo estudies, anota si tienes la costumbre de anotar las citas que te voy a dar. Esto está en Números 35 del 9 al 34. Dice que Dios instruye a Moisés para que establezca 6 ciudades de refugio en Israel.
3 al este y 3 al oeste del Jordán, para que aquellos que mataran accidentalmente a alguien, estas ciudades protegerían al homicida del vengador de la sangre hasta que se juzgue el caso y el homicida puede regresar a su hogar tras la muerte del sumo sacerdote. Esto también lo puedes encontrar en Deuteronomio capítulo 19, verso 1 al 13 y en Josué 20, que es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cuál era el propósito? Como decía, era de proveer protección legal al homicida involuntario, a aquel que mató sin intención o sin premeditación, hasta que tuviera un juicio justo. Servía para proteger la vida del vengador. El pueblo de Israel ya está en la tierra prometida, ya se repartieron las ciudades, ya están ahí establecidos, ya se repartieron las tierras y ahora Josué, como buen siervo de Dios, fiel a los mandamientos de Dios, como debe de ser todo siervo, bajo la dirección de Dios va a establecer y a seguir las instrucciones que se le han dado. Y eso está ahí, Josué 21, dice la escritura. Habló Jehová a Josué diciendo, sígame ahí con la lectura. Habló Jehová a Josué diciendo, dice, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Verso 3, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Verso 4, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Dice, mire, tenían que corroborar que antes no había tenido algún roce, no había habido algo entre ellos. Eso tenía que corroborarse, que había sido por accidente, que no había ningún precedente que dijera, bueno, es que no sé, se me disparó el arco y la flecha le dio y lo maté. No, iban a investigar primero, a ver que había sido un accidente, que no hubiese sucedido como así de repente, como bueno, no lo vi, lo atropellé y pues lo maté y fue como dijo el célebre Chespirito, fue sin querer queriendo. ¿Verdad? Dice el verso 6, y quedará en aquella ciudad, dice, hasta que comparezca en juicio. Fíjate qué interesante, delante de la congregación y hasta la muerte, dice, del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Mira, hasta la muerte del sumo sacerdote, el homicida quedaba libre de poder volver a reunirse con su familia. Quedaba en libertad. El propósito de las ciudades de refugio, las cuales son un tipo de Cristo, era proteger, protección. Mira, un tipo es una figura o un anuncio, una sombra de algo que ha de venir, algo que prefigura a algo que se va a manifestar en el futuro. Y su antitipo es la realidad. Para este caso, la ciudad de refugio es un tipo de Cristo. El antitipo es Cristo, lo que ya está presente, que es Cristo Jesús, porque el tipo apunta hacia adelante y el antitipo mira hacia atrás. Y lo cumple. Dios usó los tipos como enseñanza profética en forma de historia para preparar el corazón y la mente del pueblo. ¿Qué es un tipo? Mira, un tipo es una figura literaria que consiste en representar hechos o personas que vendrían en el futuro. La mayoría se encuentran en el Antiguo Testamento, por eso el Antiguo Testamento se le llama la sombra de lo que había de venir. La Biblia está llena, hermano, de figuras literarias. Está llena de metáforas, ayúdenme, parábolas, tipos, antitipos, metonimias, sinécdoques, proverbios, dichos. Está llena, la Biblia es una obra literaria impresionante. Mire, como ejemplo, mire, el Cordero de la Pascua es el tipo y el antitipo es Cristo, el Cordero de Dios. Es lo que ya está presente. El aceite de la unción es un tipo. El antitipo es la unción del Espíritu Santo. Por eso el uso del aceite es, bueno, hay que estudiar eso. No tengo tiempo para que entremos ahí.
Entonces las ciudades de refugio son un tipo de Cristo. Ahora Cristo es nuestro refugio. ¡Qué bendición! Mire, Hebreos 6:18 dice que a fin de que por dos cosas inmutables tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual es Cristo Jesús. La expresión a la de acudir indica, y es una alusión directa a esas ciudades de refugio. Cristo es presentado como nuestro refugio seguro. El ser humano está bajo pecado. ¿Cuántos sabían eso? Directa o indirectamente. Cuando el pecado entró al mundo por un hombre Adán, dice Romanos 5:12, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo sucedió eso? ¿Y yo qué culpa tengo? Si yo ni conocí a Adán. ¿Verdad? Dice, ¿cómo sucedió? Mire, con el pecado entró la muerte física y la muerte espiritual. Lo cual alteró la naturaleza del hombre. Como Adán y Eva son los padres de toda la humanidad, así dice la Biblia, dice que Eva es la madre de todos los vivientes. Al engendrar hijos, estos nacían con su naturaleza caída. El hombre, hermano, el hombre no es pecador porque peca. Porque a veces hay personas que se creen inocentes y dicen, no, es que yo no he hecho nada mal, yo no he matado a nadie. Creen que por el hecho de no matar, yo no he pecado. No, el hombre no es pecador porque peca, sino que el hombre peca porque es pecador. La Biblia lo dice. Y si alguno nos dice que no tiene pecado, dice es mentiroso y hace mentiroso a Dios, porque Dios ha dicho que todos pecaron. Por eso las ciudades de refugio apuntaban hacia el verdadero refugio y el eterno consuelo, que es Cristo Jesús. Cristo es nuestro refugio perfecto. Como las ciudades de refugio protegían, fíjate, temporalmente, pero en Cristo Él nos protege eternamente. Porque en Cristo estamos seguros. Él no solo nos da seguridad legal, sino eterna. La obra del sumo sacerdote, mira, dice la escritura que el homicida permanecía ahí hasta la muerte del sumo sacerdote. La figura del sumo sacerdote cuya muerte liberaba al refugiado es una figura de Cristo, cuya muerte nos ha liberado del castigo del pecado. Hebreos 9:11, te lo voy a leer. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, dice, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, no temporal, sino eterna, para siempre, imperecedera. Mira, así como el homicida debía correr sin demora a la ciudad de refugio, el pecador debe venir sin tardar a Cristo. Porque fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él no existe nada. No existe nada. Hebreos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sabes qué significa ninguno? Pues ninguno. Ninguno. ¿Qué es ninguno? Ninguno. ¿Sabes que el evangelio, mira, cuando tú predicas el evangelio, suceden dos cosas. Uno, o te enojas o te conviertes a Cristo. Porque el evangelio es agresivo por naturaleza. Porque cuando tú te paras a decir que el único salvador es Cristo, no falta quien dice, hey, espérese, ¿y Juan Diego? No, Juan Diego no. Solo es Cristo la salvación. No hay otro. ¿Y fulano? Tampoco. ¿Y sutano? Tampoco. ¿Y perengano? Tampoco. El único que salva es Cristo. Las ciudades de refugio estaban geográficamente dispuestas para ser accesibles desde cualquier parte del territorio. Porque te va a quedar de tarea que lo leas en tu casa. Porque si me detengo versículo por versículo, ya le digo, a menos que usted y yo estoy dispuesto. Pero lo vamos a ir parafraseando. Mire, estaban las ciudades de refugio geográficamente dispuestas para ser accesibles desde cualquier parte del territorio. Así también la salvación en Cristo está al alcance de todo aquel que cree.
Dice Romanos 18, ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No es difícil, es sencillo. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Verdad que es sencillo? Pero el hombre lo complica. El hombre quiere hacer cursos para ser salvo. 7 pasos para la salvación. ¿Y por qué lo complicamos tanto? Y lo hacemos tan difícil. Imagínate, hermano, que a un hombre que por accidente mata a otro mientras trabaja, ha ocurrido muchas veces. Hay accidentes en los trabajos. El clamor se levanta y el vengador de la sangre viene tras él. Si no corre a la ciudad de refugio, morirá. Morirá. Así también el ser humano ha pecado y está bajo condenación. Pero hay un lugar de seguridad y ese lugar es Cristo Jesús. Si no corre hacia Él, el juicio lo va a alcanzar. Y no se trata de emociones, sino de decisiones. ¿Sabes que nuestra vida está basada en decisiones? No en emociones. Las emociones hoy están, mañana se van. Pero las decisiones permanecen. Las ciudades de refugio son un hermoso tipo del evangelio. En el Antiguo Testamento reflejan la gracia, la justicia, la misericordia de Dios, y en el Nuevo Testamento ese tipo se cumple plenamente en la persona y en la obra de Jesucristo. Hoy tenemos un refugio eterno, accesible y seguro, al cual debemos correr, descansar en Él y vivir en Él. Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Cuántos ya corrieron a Él? Amén. Amén, hermano. Bueno, si no, pues ahorita le hacemos un llamado y corre a Él. Pues siéntase seguro. Amén. Yo estoy en Cristo, estoy seguro en Él. Nadie me arrebata de su mano. Porque estoy seguro en Él, no por lo que yo he hecho, por lo que Él hizo. Mire, entonces se instituyeron 6 ciudades de refugio, distribuidas de manera accesible para todos, con señales que indicaban el camino. Se establecen las ciudades de refugio que Dios le mandó a Moisés. Pero ahora va a seguir Josué estableciendo las cosas que se deben establecer en el orden que Dios ha dictado en el pueblo de Israel, allá en Canaán. Y vamos a pasar al capítulo 21. ¿Voy muy rápido? No, dígame, hermano. Es que quiero que me alcance el tiempo. Mire, el capítulo 21 nos enseña acerca de la herencia de los levitas. Y nos enseña sobre el servicio, la presencia de Dios y nuestra herencia espiritual en Cristo. La herencia más grande, hermano, que un cristiano puede tener, ¿sabe cuál es? Servir a Dios. Eso es lo mejor que un cristiano puede hacer. Servir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso trasciende hasta la eternidad. El servicio, todo lo que hayas hecho para Dios, tiene recompensa de parte de Dios. Pues a veces nos esforzamos más en servir a los hombres que en servir a Dios. Y todo aquel servicio que demos a los hombres, aunque tiene recompensas terrenales, pero en la muerte ahí se queda. Hasta ahí llegó, no trascendió. Mas todo aquel servicio que hayamos prestado al Señor, todo aquello que hayamos hecho, eso, hermano, tiene herencia. Y las herencias son de Dios, son eternas. Dice Josué capítulo 21. Voy a irme hasta el verso 43 y el 45 para resaltar algo. Dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió, hermano. El propósito del capítulo es mostrar la importancia de la herencia levítica, cómo se enseña para el servicio y la consagración al Señor. ¿Sabe que había un hermano que decía que él era levita y la esposa se quejaba de él? Porque era levita, decía, no quería hacer nada en la casa. Porque él era levita, levitaba lavar trastes, levitaba barrer, levitaba recoger la ropa, era levita. Hay muchos levitas hoy en día en el pueblo de Dios. No quiere hacer nada, a todo levita.
Le evita el compromiso, le evita la responsabilidad, le evita muchas cosas. Algunos le evitan al matrimonio. Hay que tener cuidado. Pero aquí no hay levitas, gloria a Dios. Aquí hay puro siervo de Dios. Dice la escritura que los levitas no recibieron tierra como los demás. Pero Dios era su herencia. Servir a Dios, esa era su heredad. Dice el verso 1 y 2 que los levitas, dice, se acercaron a Eleazar. Allí en Josué capítulo 21, verso 1 y 2. Dice que los levitas se acercaron a Eleazar y le dijeron, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades para habitar. Mire, los levitas no recibieron una región completa, no recibieron tierra para cultivar, pero recibieron 48 ciudades esparcidas en todo Israel. Los levitas estaban en medio del pueblo, o sea, no les dieron una región, ellos vivían esparcidos dentro de las demás tribus. Y eso tiene un tipo, tiene una tipología, tiene un simbolismo, tiene un propósito. ¿Sabe cuál era? ¿Qué prefiguraba eso? Así como la iglesia está esparcida por el mundo, así los levitas estaban esparcidos entre el pueblo de Dios. Y eso garantizaba algo, ahorita lo vamos a ver. Su porción era Dios mismo. Dice Deuteronomio 19, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Dice, Jehová es su heredad. Mire, los verdaderos siervos de Dios, no sirven por posesiones. ¿Sabía eso? No sirven para ver qué les va a tocar o cuánto les van a pagar, sino que sirven por amor a Dios, por amor a la obra de Dios. Por eso sirve un siervo de Dios. Su herencia no está en la tierra, sino en el cielo. ¿Sabes que Pablo tenía bien claro eso? Mira lo que decía Pablo ahí en Colosenses 3:1 cuando exhortaba a la iglesia de Colosas. Dice, si pues, le dice a los hermanos, habéis resucitado con Cristo, le dice, buscad las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Dice, ¿cuáles son? Dice, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Algunos están más preocupados por la ciudadanía terrenal que por la celestial. La ciudadanía terrenal está bien, hermano, pero esa aquí se va a quedar. Pero la celestial no, porque esa es de Dios. ¿Cuántos son ciudadanos del cielo? Dice Colosenses 3:2, mira cómo les dice Pablo, dice, poned la mira. ¿Sabes qué significa poner la mira? Pablo tiene en mente los juegos de Atenas y tiene en mente al arquero que apunta la flecha y pone la mira y nada lo distrae. De la misma manera, Pablo le dice a la iglesia, pongan la mira, no se distraigan, que nada los distraiga, pongan la mira en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque son perecederas. Mire, es bien interesante reflexionar hasta dónde estamos dispuestos a dejar que nuestra herencia no sea terrenal, sino espiritual. Las ciudades repartidas, eso está, la distribución de las ciudades que le dieron a los levitas está del verso 9 hasta el 42 del capítulo 21 para que lo leas en casa. Las ciudades levíticas fueron distribuidas entre todo el territorio de Israel con un propósito. Esto aseguraba, ¿sabes qué aseguraba eso? Esto aseguraba que la enseñanza, la adoración y el ministerio sacerdotal estuviera al alcance de todo el pueblo. Por eso el Señor los distribuyó entre todo el pueblo de Israel. Para que no dijeran, está muy lejos. Está muy lejos. Entonces los levitas los distribuyeron y a lo mejor alguien tenía algún levita de vecino. Imagínate, hermano, que el pastor se mudara a vivir enfrente de tu casa. Qué bendición. O qué aflicción. Qué bendición, hermano. Sí, imagínate, hermano. Imagínate que tengas de vecino al pastor. Como un hermano que le reclamó al pastor porque se fue a vivir a su vecindario.
Dice, todo estaba bien tranquilo y hasta que se vino a vivir el pastor. No pudiera vivir a otro lado, dice. Y le arruinó el party. Mire, los levitas, hermano, la presencia de los levitas entre el pueblo era un símbolo de la presencia y la santidad de Dios en medio de Israel. Como debe de ser cada cristiano, lleno del Espíritu Santo, en donde quiera que Dios lo haya puesto, en su trabajo, en su vecindario, en su familia, donde quiera que Dios te haya puesto, eres luz. ¿Estás siendo sal? O el vecino dice, no hombre, el hermano, el viernes lo vinieron a dejar hasta ahí al Drago y llegó, ahí lo tiraron. Y el domingo iba con la Biblia. O como aquellos que le platiqué, no sé si a los varones, que se peleaban en la casa. Y el vecino dice, oye, andaban evangelizando, dice que le dijo, ¿y usted va a la misma iglesia que van los vecinos? No, ¿por qué? No, es que los sábados se dan unas batallas. Dice, no de las de TikTok, sino de las batallas. Dice, y el domingo van a la iglesia. Y me invitan. No, dice, yo mejor no voy. A saber qué les enseña el pastor de ellos, ¿verdad? Dice, terrible, hermano. Mire, como debe de ser cada cristiano. Dios quería tener su presencia distribuida en todo su pueblo. Hoy, hermano, cada creyente es templo del Espíritu de Dios. Y estamos llamados a llevar la luz de Cristo donde estemos. Somos llamados a ser la sal de este mundo. Y debemos de ser diligentes, hermano, en nuestra responsabilidad. Y no perder el propósito. ¿Sabes que hay un dicho que me gustó mucho que dice, no lleva la luz aquel que la predica? Fíjate lo que dice, sino aquel que la practica. Tiene sabiduría. Jesús dijo que somos la sal de la tierra. Eso está ahí en Lucas 14:34. Mire lo que dice. Buena es la sal. ¿Cuántos creen que es buena la sal? La sal es buena, hermano. Dice, buena es la sal. Pero dice, mas si la sal se hiciera insípida, pregunta él, ¿con qué se sazonará? ¿Qué debe sucederle a la sal para que se vuelva insípida? Para que no sale. Pues. ¿Has encontrado alguna vez sal que no sala? Sí, hay sal, está echada a perder. Hay sal que no sala. Mira, ¿qué debe sucederle para que se vuelva insípida? O sea, para que pierda su sabor, para que deje de salar. ¿Sabes qué debe de pasarle? Porque si a la sal tú le agregas más sal, no pierde el sabor. Pero cuando la mezclas con otras sustancias, deja de salar. Así también nosotros. Cuando comenzamos a permitir en nuestra vida malas acciones, malas compañías, comenzamos a permitir ciertas libertades que nos alejan de la comunión con Cristo, porque déjame decirte que las malas compañías, dice la Biblia, que corrompen las buenas costumbres. Entonces perdemos el propósito, porque comenzamos a mezclarnos y a llenarnos de cosas que nos alejan de la comunión con Cristo y dejas de salar. Y dice el verso 35, que cuando la sal se vuelve insípida, dice, ni para la tierra ni para el muladar es útil, dijo el Señor. O sea, no la puede usar. No la puede usar para el propósito el propósito original para el cual fue instituida la sal. Comienza a perder el sabor. Es echada afuera, la usaban para echarle los caminos. O sea, de pavimento sirve. Pero perdió el propósito original que era salar. Porque se mezcló con otras sustancias que le hicieron perder el sabor. Así como las ciudades de los levitas estaban distribuidas dentro del pueblo, así también la iglesia está dispersa por todo el mundo, llevando al mundo esperanza, consuelo y fe. Mostrándole al mundo que hay un refugio, que hay un camino, que hay uno que puede traer paz en medio de una generación donde por donde le busques, hermano, hay disturbios, hay destrucción, hay desesperación en el pueblo. En tu trabajo, tus compañeros de trabajo, ¿alguna vez se han acercado a ti para pedirte que ores por ellos? O mejor llaman al 1-800. Hay que meditar en eso.
si estoy dejando de ser sal? Todas las promesas se cumplieron, dice el verso 45. De todas las buenas promesas que Jehová había hecho, todo se cumplió. Mira, Dios no olvida su pacto. Dios no es como nosotros, que hoy decimos que sí y mañana no. Lo que Dios ha hablado, Él lo va a cumplir. Cada palabra que Dios dijo, dice la Escritura, la cumplió con fidelidad. El pueblo recibió su parte, los levitas también recibieron la suya. Todo lo que Dios había prometido se hizo realidad. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. ¿Sabes? Dios no nos ha olvidado, hermano. Aunque a veces sintamos que hay mucha tribulación, hay temor, hay angustia, hay desesperación muchas veces. Si Dios prometió sostenernos, déjame decirte que Él lo hará. Si Él prometió, hermano, que estaría con nosotros, Él está con nosotros. Él nunca nos dejará. Sus promesas no fallan. ¿Sabes por qué? Porque Él es el sí y el amén. Mira una de las promesas, Apocalipsis 3:10. Dice, por cuanto has guardado, dice, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar, dice, a los que moran sobre la tierra. Los levitas, hermanos, son un tipo del sacerdocio espiritual. Así como los levitas no tenían herencia terrenal, sino que vivían para el servicio a Dios, nosotros somos llamados a vivir como peregrinos, a servir a Dios con fidelidad igual que ellos. Aunque el sacerdocio levítico ahora no está en función, porque no hay templo, no hay sacrificio, pero el sacerdocio espiritual de Cristo no ha perdido su función. El sacerdocio, hermano, del cual pertenecemos tú y yo, está en función. Dice Pedro, primera de Pedro 2:11, dice, amados, dice el apóstol, amados, yo os ruego. El original dice, yo les exhorto. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Cuántos son extranjeros y peregrinos? Amén. No somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí. Estamos de paso. Pero mientras somos extranjeros y peregrinos, dice Pedro que nos ruega que nos abstengamos. ¿Sabe qué es abstenerse? Que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo, dice, buena, oiga lo que dice, vuestra manera de vivir entre los gentiles. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, mira, bienaventurado, dice la Biblia, que eres bienaventurado cuando dicen toda clase de mal contra nosotros, dice, mintiendo. Entonces somos bienaventurados. Pero ¿qué pasa cuando es verdad lo que dicen? Ya no somos bienaventurados. Perdiste la bendición. Dejaste de ser bienaventurado. Dice, para que en el día de la visitación glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. Mira, las ciudades levíticas son una influencia esparcida entre el pueblo. Hoy el pueblo de Dios está esparcido por todo el mundo como luz y como sal. Así tiene Dios la iglesia. Los levitas no tenían heredad, no tenían nada, pero lo poseían todo. Amén. Lo poseían todo. ¿Sabes por qué? Porque Dios era todo para ellos. ¿Sabes cuándo Dios se convierte en el todo para nosotros? Cuando Él es todo lo que tenemos. Cuando no tienes nada y Él es todo lo que tienes, entonces se convierte en tu todo. El que tiene a Dios, hermano, lo tiene todo. No le falta nada. Podrás perder lo que sea, hermano, pero que no pierdas el gozo. Podrás robártelo todo, hermano, pero no vas a perder el gozo que Cristo te da. Esa paz, que a veces en medio de la tribulación descansas en Él, porque Él es tu refugio, Él es tu paz, Él es tu ciudad amurallada, tu estandarte, la fuerza, dice el salmista, Él es mi fuerza. Josué capítulo 21, hermano, no es un listado de nombres y ciudades, sino es una declaración poderosa. ¿Sabes cuál es la declaración poderosa? Que Dios es fiel.
¿Sabes por qué? Porque Él provee y Él cumple lo que promete. Él llama a su pueblo al servicio, así como los levitas los llamó a servir. Mira, nuestra herencia no es de este mundo. Nuestra herencia es Cristo, nuestra función es servirle. Y nuestra esperanza es que ninguna promesa suya fallará jamás. Jamás, hermano. Y el capítulo 22, después de la distribución de los levitas, la institución de las ciudades de refugio, ya el pueblo está en la tierra. Entonces, va a suceder algo, va a suceder un malentendido. Y a veces, hermanos, los males entendidos son buenos, siempre y cuando se aclaren. Siempre y cuando se aclaren. El propósito del capítulo 22 es enseñar la importancia de mantener la unidad en el pueblo de Dios. La unidad. Mire, las tribus, te lo voy a parafrasear por cuestiones del tiempo. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés regresan a la herencia que Moisés les había dado al otro lado del Jordán. ¿Sí? ¿Han leído eso? Sí, sí, amén. Bueno, a este lado, es que no sé si estoy de este lado del Jordán, ¿verdad? Moisés les había entregado unas ciudades y entonces, pero les dijo que no, que fueran y ya que hubieran conquistado el pueblo y entonces ellos podían regresar. Entonces ellos regresan. Josué en el verso 2 los elogia por la obediencia y los despide con bendición y con riquezas en el verso 8. Pero les hace una exhortación. Mira la exhortación que les hace Josué en el verso 4. Josué 22:4 dice: ahora pues que Jehová vuestro Dios os ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, dice, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Y les dice en el verso 5, solamente que con diligencia, dice, cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Les dice, mira el mandamiento, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. ¿Sabe qué es andar? Andar es, ¿ha leído donde dice que Moisés caminaba con Dios? ¿Lo ha leído eso? ¿Sabe qué es caminar con Dios? Caminar con Dios es que si yo voy para allá, Dios va conmigo. Si yo voy para allá, Dios va conmigo. Si yo voy de este lado, Dios va conmigo. Eso es caminar con Dios. A donde quiera que yo voy, yo soy representante del reino de Dios en esta tierra. Por lo tanto, es bien importante que yo cuide mi comportamiento. Mi manera de vivir. Dice, solamente que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él. ¿Cuántos aceptan el reto? Amén. Y le sirváis, dice, de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. O sea, que se entregaran completamente a Él. Ese es el mandamiento también para nosotros. ¿Cuántos ya le entregaron su vida a Cristo? Si no lo ha hecho, hoy es el día de salvación. La obediencia a la ley, el amor a Dios, el andar en sus caminos y el servicio constante. Eso es lo que Josué les enseñó. La fidelidad, hermano, no solo se muestra en el lado de la batalla, no solo se muestra aquí. ¿Sabes a dónde se muestra la fidelidad a Dios? Allá afuera. Allá, en el campo de batalla. Mire, entonces ellos se van hacia allá, pero dicen, necesitamos un testimonio. Están preocupados por las generaciones que van a venir después de ellos. Porque como que el tabernáculo está allá y la presencia de Dios está allá, y a nosotros ¿qué nos toca? Que los hijos de ellos no se sintieran excluidos del pueblo de Dios. Y eso es bien importante y vamos a aprender algo. Entonces, mire, ¿qué hicieron ellos? Se erigieron un altar para testimonio. Pero eso trajo dudas. Y los que estaban del otro lado del Jordán comenzaron se dieron cuenta que habían levantado un altar. Entonces hubo un malentendido y dijeron, están levantando un altar para adorar a otro Dios. Pero no era así, sino que era para testimonio.
Entonces ellos se acordaron de lo que había sucedido. Ahí lo dice, si tú lo lees en tu casa. Recordaron las consecuencias del pecado de Acán y del pecado en peor. No querían repetirlo. Porque ellos pensaban que las tribus que regresaban se habían hecho un altar a otro Dios. Mira, es más fácil juzgar que preguntar, ¿sabías eso? Pero el pueblo maduro que busca discernimiento y verdad es necesario antes de reaccionar. ¿Cuántas veces hemos preparado la espada cuando Dios nos ha mandado a dialogar? Pero a veces somos buenos para herir antes del diálogo. El altar del testimonio era un llamado a la unidad. El altar no era para sacrificios, sino como un testimonio entre las tribus. Era un monumento visible para las futuras generaciones. Dice ahí el verso 24, dice, para que no digan vuestros hijos a los nuestros, ¿qué tenéis vosotros con Jehová? Si ustedes están excluidos, los separa el Jordán. Mire, la explicación es aceptada. El altar es llamado Ed, que significa testimonio. Eso está en el verso 34. El testimonio era para las futuras generaciones, para que ellos pudieran ver que tenían parte en la herencia de Dios, aún estando al otro lado del Jordán. Y aquí vamos a hacer una aplicación para nosotros. Voy a lanzarte unas preguntas al aire. No me las respondas, medítalas en tu corazón. ¿Estoy dando testimonio de que pertenezco al pueblo de Dios? Pregunta. ¿Mi vida y mis acciones hablan de mi fidelidad a Dios? Otra pregunta. ¿Podrían nuestros hijos testificar acerca de nosotros que somos parte del pueblo de Dios? ¿Qué dirán las futuras generaciones acerca de nuestra relación con Dios? ¿Qué dirán nuestros hijos el día de mañana cuando nosotros ya no estemos acá? Había un hermano, ahora él es pastor, dice que él tiene el recuerdo vívido de su padre. Dice, de yo levantarme a las 2, 3 de la mañana para ir al baño y ver a mi papá, dice, de rodillas en la sala, buscando el rostro de Dios, orando, clamando, orando por mí, orando por la familia. ¿Podrán decir eso nuestras futuras generaciones? Es un reto para nosotros. Cristo es nuestro altar verdadero. Hebreos 13:10 dice que tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. La iglesia, hermano, está esparcida por el mundo hoy en día, pero la iglesia está unida por el Espíritu de Dios. La iglesia no se divide. Los hombres ponen divisiones, pero la iglesia no se divide. La iglesia es indestructible. Mire, el altar no era para sacrificio, sino para memoria, ya para ir terminando. Unidad y testimonio. Hoy también, hermano, Cristo es nuestro altar. Su cruz es el puente que nos une a los que estaban divididos. Mira, que nuestra vida, hermano, sea un altar de unidad, no un altar de división, sino un altar que una, que fomente la unidad. Así como las ciudades de refugio mostraban la gracia, el ministerio de los levitas confirmaban la provisión de Dios y el altar del testimonio guardaba la unidad, así Cristo es nuestro refugio seguro, nuestra provisión fiel y nuestro testimonio eterno de que Dios cumple sus promesas. Ponte de pie, hermano, por favor, los que puedan hacerlo. Ya para ir terminando. Josué 21:43 dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Verso 45 dice, y no faltó palabra de todas las promesas, las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Las ciudades de refugio anunciaban la obra redentora de Cristo. Los levitas señalaban su provisión sacerdotal y el altar del testimonio proclamaba la unidad en el pacto, y todo esto se cumple en la persona y la obra de Cristo.
Amén. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, a depender más de ti, a confiar más de ti y en tus promesas, sabiendo, mi Señor, que todo aquello que tú has prometido se cumplirá y que no faltará palabra de todas las buenas promesas que tú has hecho, Señor, a nuestra vida, a nuestro propósito, a nuestro peregrinaje en esta tierra. He aquí, dice tu palabra, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Dale un aplauso al Señor.